Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy es el culto más cercano al 25 de diciembre. Podríamos llamarlo nuestro culto de Navidad según la costumbre que el mundo tiene de celebrar a Cristo el 25 de diciembre. Nosotros celebramos a Cristo todos los días. El que realmente ha tenido una Navidad sabe que la Navidad está disponible todos los días del año y a cualquier hora. Hoy quiero hablar un poco sobre la Navidad porque es bueno que en este tiempo en que la gente habla de Jesús y se desespera por hacer cosas buenas, nosotros tengamos un argumento claro para ayudarlos a conocer la voluntad de Dios. La gran mayoría en estos tiempos se sensibiliza e intenta por medio de buenas acciones borrar su falta de amor, su falta de solidaridad, de justicia. Aún intentan acercarse temporalmente a Dios, asumiendo que de eso se trata la Navidad. Usted ve en la televisión anuncios que dicen: hoy estrechemos nuestras manos, es el tiempo de la paz. Discúlpenme, pero el tiempo de la paz es todo el tiempo. El que no tengamos paz es porque no tenemos Navidad en nuestro corazón. La palabra Navidad viene de la palabra natividad y significa nacimiento. Jesús vino para provocar un nacimiento, pero no en la sala de tu casa, sino en la sala de tu corazón. Ahí es donde Jesús quiere morar. Por eso estas fiestas lo único que hacen es distorsionar, el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad no se trata de poner adornos. De acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ver más bien con un renacer del ser humano, con la transformación que el perdón de Dios produce en nosotros, estableciendo una relación íntima con Él y permitiéndonos vivir una nueva vida con sentido, con significado y con frutos. ¿Cuál es el fruto de una persona que se gasta $30,000 adornando su casa, poniendo un árbol de 8 metros de altura, lleno de focos y todo lo que usted quiera? Y el 26 de diciembre le miente a todo el mundo, le roba a todo el mundo, engaña a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene? ¿Es eso la Navidad? Por supuesto que no. Hay una distorsión de lo que realmente es la Navidad. La Navidad consiste en que Cristo entre a tu vida y ponga las cosas en orden. Él entró a mi vida y puso las cosas en orden. No sé cuántos sintieron eso, pero yo creo que esa es la verdadera Navidad. Gloria a Dios. La Navidad es un acontecimiento global, es decir, el nacimiento de Cristo en el mundo está a conocimiento global, pero busca producir una transformación individual en cada uno de nosotros. Jesús habla de 2 mandamientos en Mateo 22. Si gustan, leamos esa palabra, Mateo 22, versículos del 37 al 40. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora sabemos que el ser humano no ama a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Si fuera así, nunca existiría una guerra, una riña, nunca habría un insulto, una ofensa, nunca hubiera existido una traición en medio de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque si tú amas a alguien, ¿cómo lo vas a traicionar? Es incongruente. Pero esa incongruencia viene de nuestra naturaleza pecaminosa y llena de maldición. Por eso necesitamos a Cristo para que nuestra naturaleza se llene de bendición. Y con la bendición de Dios podemos superar la incapacidad humana de resistirse al pecado. Con Jesús podemos resistir al pecado todo lo que sea necesario. Por eso digo que amar a Dios por sobre todas las cosas no es fácil, ni tampoco amar al prójimo como a ti mismo. No es fácil. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, si realmente decidimos comprender que cada vez que nosotros pecamos, ofendemos terriblemente a Dios y decimos: Señor, yo no puedo volver a hacer esto porque te amo más a ti que a cualquier pecado, entonces usted se ha arrepentido. Entonces usted sí está comenzando a vivir su Navidad. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted para capacitarlo y para que en medio de su debilidad humana usted pueda llegar a obedecerle a Dios y convertirse en un siervo o una sierva de Dios. La verdad, en este mundo yo no cambiaría por nada el servirle a Dios. Si mañana viene alguien y me dice: mira, Ramiro, mañana en tu cuenta van a haber 10 millones de dólares, pero necesito que me sirvas a tiempo completo. Deja esa tontería de la iglesia por ahí y vente conmigo. Yo le voy a decir que ni 10 millones, que ni 100 millones, que ni toda la fortuna del mundo podría pagar lo que Cristo hizo por mí. Y Él es mi Señor y no puedo cambiar eso. Eso es lo más importante que usted debe tener en su mente. Jesucristo es su Señor. Significa su dueño, su amo, el que toma las decisiones por usted. Jesús jamás diría: véndete por 20 millones. Jamás diría que hay un precio para ti. La gente del mundo dice: todos tienen un precio. Yo les puedo decir que todos tienen un precio, menos los cristianos de verdad. Los cristianos de verdad no tienen precio, hermanos. No están en venta porque ya fueron comprados por la sangre del Cordero Santo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La Navidad se hace real, tiene su máxima expresión cuando respondemos positivamente al amor de Dios expresado a través de Cristo Jesús. Cuando Jesús dice: yo quiero entrar en tu corazón, y tú le dices: sí, Señor, ven y mora en mí. En ese momento se ocurre la Navidad, en ese momento ocurre el nacimiento de Dios en ti. Pero déjame explicarte algo. Jesús no entra como un niñito indefenso. Jesús entra en tu corazón como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No te confundas, no te confundas. Él vino para que los hombres y las mujeres de buena voluntad pudieran nacer de nuevo y tener una relación personal con Dios. Jesús no vino para que adornemos nuestras casas con luces y objetos que recuerden su nombre. Jesús vino a morar en nuestros corazones para que permanentemente, no solamente una vez al año, nuestro corazón viva iluminado con sus enseñanzas y adornemos este mundo con acciones que reflejan su presencia en nosotros y su voluntad.
Jesús vino para que nuestra victoria cotidiana tenga el sello de su nombre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Cada vez que nosotros oramos al cielo y decimos, Padre, ayúdanos, y lo que sea, en el nombre de Jesús, estamos poniendo el sello que Dios acepta para que nuestra oración pase. En realidad no es porque Dios discrimina, sino porque el nombre de Jesús, cuando alguien viene en el nombre de Jesús, le está diciendo al Padre, yo vengo por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo vengo porque la sangre de Jesús se derramó por mí y porque Él me ha elegido y me ha llamado para que yo sea su siervo. Y el Padre dice, entra, te escucho y te voy a bendecir. Porque en el nombre de Jesús se abren todas las puertas, hermanos. Si usted no responde al amor de Dios en Cristo Jesús, no tendrá Navidad. Tendrá muchos 25 de diciembre, pero nunca tendrá una Navidad. Usted se podrá alegrar, podrá comer, podrá bailar, podrá hacer lo que le dé la gana los 25 de diciembre, pero nunca usted tendrá una verdadera Navidad. Porque Navidad sin Cristo no existe. Déjeme decirle, usted necesita tener una relación con Dios si quiere tener una Navidad. Y para eso usted necesita nacer de nuevo. La Biblia dice que Jesús explicó a un hombre llamado Nicodemo que había que nacer de nuevo, que tenía que dejar su pasado atrás y comenzar una nueva vida en base a un arrepentimiento real. Entonces, Jesús le dijo, si quieres ver el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. Y eso es precisamente lo que produce el que Jesús venga a tu vida. Si Jesús entra a tu vida, tú eres una nueva criatura. La Escritura lo dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Uy, pero es que yo ya me acostumbré a las cosas de antes. ¿Cómo hago para las nuevas? ¿Qué vendrá? No, le tengo miedo a eso. Mira, si estás en las manos de Dios, todo está más que seguro. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. Así que Dios tiene preparado caminos maravillosos para ti. Las cosas viejas pasaron, el error pasó. Así que hay 3 cosas que debemos hacer. Reconocer que Jesús es Dios. Eso es lo primero. Segundo, abandonar la vida de pecado que nos alejó de Dios y darle la bienvenida a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y tercero, vivir como un discípulo de Jesús. ¿Cómo es un discípulo de Jesús? Es uno que está aprendiendo todos los días de Jesús. No es un sabio, no es un letrado que tiene 8 títulos universitarios. No, es uno que día a día toma la palabra de Dios y dice, Señor, ahora enséñame algo nuevo. Si usted ora así cada día y toma la palabra de Dios, yo le aseguro que la gente lo va a reconocer a usted como sabio. Porque solamente este libro te hace sabio. Los otros libros que pueden contener mucha ciencia y que es respetable porque es autoridad dentro de cada campo, no pueden darte la sabiduría divina. La sabiduría divina solamente viene del conocimiento de Dios. Cuando tú conoces más a Dios, hay más sabiduría en tu vida. De lo contrario, tú te estás llenando de algo temporal. Bueno, y la sabiduría de este mundo, en este mundo se queda. Pero la sabiduría de Dios traspasa y llega a la eternidad. Si usted vive como un discípulo, si usted le entrega su corazón a Jesús, si usted reconoce que Jesús es Dios, entonces usted va a vivir una vida completamente diferente y llena de bendiciones.
Mucha gente asume que Jesús en la Navidad vino como un niñito y que es un niñito. Inclusive la Iglesia romana promueve el culto al divino niño. ¿Sabe por qué? Porque si su Dios es un niño, usted lo puede llevar a donde le dé la gana y hacer con él lo que usted quiera. Pero si su Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores, es el creador del cielo y de la tierra, usted sabe que está ante su mirada y que usted, si le va a servir, le tiene que servir de corazón, porque Dios tiene la potestad de mirar dentro de ti. Es muy diferente. Así que Jesús no es un niño que nació solamente. Ahí tenemos que hacer una diferencia. Y vamos a revisar un poquito eso. Si usted es tan amable, váyase a Juan, capítulo 12. Versículos del 47 al 48. Está hablando Jesús. Y escuchen lo que Él dice. Escuchen lo que Él dice. No me escuche a mí. Escuchen lo que Jesús dice aquí. San Juan 12, del 47 al 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, aquí hay varias cosas. Solamente quiero aclararle unas cuantas porque este par de versículos están llenos de muchas cosas para hablar. Aquí dice que Jesús no vino a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo y que Él no va a juzgar a aquel que lo rechace. Pero ¿quién lo va a juzgar? La palabra. Así dice. Sí leyó, ¿verdad? En el 48 dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Significa que si alguien escuchó el mensaje del Señor, escuchó que Cristo vino a salvar al mundo, que Cristo vino a perdonar nuestros pecados y lo rechaza, al final, cuando todos vayan a juicio, será visto como alguien que rechazó a Jesús. Y como Jesús es Dios, significa que rechazó a Dios. Así sea jovencito, así sea anciano, sea la edad que tenga, usted debe tomar una decisión. ¿Acepto o no acepto? ¿Saben? Me acuerdo que me contaron, algunos pastores a veces hacen cosas un poco locas. Me contaron que en una iglesia, hace algunos años, un pastor dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Jesús? Y él sabía que ahí habían ido muchas personas que no conocían a Jesús y nadie se paró. Entonces dijo, no quieren aceptar a Jesús, nadie levanta las manos y nadie le respondía nada. Entonces se acercó a unos muchachos que él sabía que andaban en pandillas y cosas así y le dijo, ustedes no quieren aceptar a Jesús, ¿por qué no se ponen de pie? Por si acaso yo no voy a hacer eso, no se preocupen. Pero quiero que vean esto. Y entonces les dijo, bueno, si no quieren aceptar a Jesús, entonces oren conmigo, Jesús, no te acepto como mi Señor. Ellos se quedaron impávidos y se levantaron y le dijeron, no, preferimos aceptarlo. En realidad es un método bastante extraño para compartir la palabra. Yo no lo comparto, por supuesto. Pero me llamó la atención lo que este pastor estaba tratando de decirles a ellos. En realidad, él estaba diciendo lo correcto. No fue el método adecuado,
Pero el que no acepta a Jesús simplemente rechaza a Jesús. Y a nadie le gustaría ser conocido como uno que rechaza a Jesús. Pero el que no lo acepta, así no sea conocido como que rechaza a Jesús, ha rechazado a Jesús. Y esta es la condenación, dice Jesús. En 3:19 de Juan, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Es decir, prefirieron mantenerse en el pecado que romper con ese pecado y comenzar una vida nueva y fructífera con Cristo. Así es que esto del rechazar a Jesús es muy importante que no olvidemos. Pero la otra cosa que yo quiero que vean en estos versículos, en el versículo 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido. ¿Sí se da cuenta que dice venido? No dice porque no he nacido, dice porque no he venido. Quiere decir que Jesús vino al mundo. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de que Jesús ha venido. Cuando Él habla de sí mismo, Él no dice yo nací. Él dice yo he venido. Excepto en una ocasión cuando habla con Pilato, le dice, para esto he nacido y para esto he venido. Y le hace la reafirmación de las dos cosas. Hay muchos versículos que ustedes pueden investigar. La verdad no puedo leerlos todos, pero se los puedo dictar. Y si copian rápido, está bien. Y si no, tendrán que ver el video. Mateo 5:17, Mateo 9:13, Mateo 10:34-35, Mateo 1:38, Marcos 1:38, Marcos 2:17, Lucas 5:32, Lucas 12:51, Juan 5:43, Juan 7:28, Juan 8:14, Juan 8:42, Juan 9:39, Juan 10:10. Hermanos, ya con eso conténtense. Si alcanzó a escribir alguno, está bien. Y si tanto le interesa, me los pide, yo se los doy a la salida. Pero no quiero perder el tiempo con esto. Es decir, hay casi 20 ocasiones en que Jesús menciona en los evangelios que Él ha venido. Y miren, también algunos dicen que María es la madre de Dios. Ahí tenemos que tener un poquito, por favor, ¿cómo puede ser un ser humano la madre de Dios? Si el ser humano es creado por Dios. Entonces aquí debemos entender que hay un Jesús eterno que se humaniza y que al humanizarse se convierte en un Jesús histórico. Pero el Jesús histórico no es el Dios que adoramos, sino el Jesús eterno, el eterno Hijo de Dios. No es un Hijo de Dios que le nació más, porque en cierta forma, y de alguna manera todos nacimos de Dios, y todos somos hijos de Dios, pero algunos hemos rechazado su paternidad. Por eso Cristo vino para volvernos al Padre. No sé si me explico. Pero todos hemos sido como el hijo pródigo que se fue de la casa del padre y rechazó la paternidad. Pero un día regresó arrepentido. Esos somos los verdaderos hijos de Dios. Los que hemos regresado a la casa del Padre por los méritos de Cristo Jesús. Juan, esto sí quisiera que leamos Juan capítulo 1. Este es el libro que escribió Juan el apóstol. Pero Juan el apóstol habla de Juan el Bautista. Mire usted, Juan 1:15 dice, está hablando Juan el apóstol, pero habla de Juan el Bautista y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan?
Está diciendo que Jesús iba a venir, pero que ya Jesús existió. Es decir, la existencia de Jesús no comenzó hace 2000 años, hermanos. Nosotros no podemos perennizar la idea de un niño. No, eso es equívoco totalmente. En el 1:27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En Juan 1:30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así que Juan está diciendo claramente, Jesús no comenzó su vida aquí en la tierra. Él era antes. Él ya existía. Él es eterno. Él es Dios. Y en eso muchas sectas se han tropezado y han dañado a mucha gente. Jesús no comenzó su existencia en este mundo. Jesús es Emmanuel, el Dios con nosotros profetizado por Isaías 750 años antes de que Cristo viniera. No es un niño, es más bien es Dios que para poder estar entre nosotros y ser como nosotros auténticamente, tuvo que nacer del vientre de una mujer que Él mismo creó. ¿Me escuchó? Tuvo que nacer de una mujer que Él mismo creó. Ahora, ¿qué diremos de María? Pues lo que dice la Biblia es perfecto. Bienaventurada. Ella fue escogida para que de su vientre naciera la humanidad de Dios. Qué maravilloso eso. Pero eso no significa que ella es una diosa, porque ella misma, si usted lee, cuando Lucas narra su canto, el Magnificat que le llaman, ella dice, esta sierva no es digna de lo que ha sucedido. Es decir, ella reconoce su naturaleza humana y pecaminosa y no se siente digna de semejante privilegio, pero Dios la escogió a ella y nosotros bien hacemos en llamarla bienaventurada. Y yo creo con todo mi corazón que ella está en el cielo, pero no aquí en la tierra. Dios es el único omnipresente, omnipotente. ¿Y qué más? Y omnisciente, que tiene toda ciencia. Nadie más tiene esos tres atributos. Esos son atributos de la deidad. No los podemos poner en un ser humano que vivió hermosamente, o en la misma María, o en otra persona. No podemos hacer eso porque estamos confundiendo las cosas. Esas personas, si han sido personas bendecidas por Dios, están en el cielo. No podemos decir, mi abuelito era linda gente, abuelito, ayúdame con tal cosa. No me está escuchando, él no está aquí. Si está en el cielo, pues gloria a Dios. Pero él no me puede escuchar. El que me puede escuchar es Dios, porque él sí está aquí conmigo. Él sí está con nosotros. Mire, por si acaso alguno dice, pero esas son palabras del pastor, pues. Yo le voy a leer Colosenses 1, del 15 al 17. Está hablando de Jesús. Y escúcheme bien. Colosenses 1, del 15 al 17. Está hablando de Jesús y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo fui creado
por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Usted fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, más claro que eso, poquito difícil que consigamos. Debemos entender dos cosas acerca de Jesús: que Jesús es eterno y que habita en la eternidad. Pero también es histórico porque hace 2000 años apareció en la historia de la humanidad y produjo una transformación tan grande que hasta el día de hoy nadie puede olvidar su nombre ni sus milagros. Y de esa venida de Jesucristo, la Biblia da testimonio hasta la saciedad. Así es que no debemos preocuparnos mucho de lo que dicen las sectas que niegan que Jesucristo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Es un misterio la Trinidad? Sí lo es. Y usted y yo no lo vamos a poder descubrir completamente, pero sí lo vamos a poder sentir, porque la fe que Dios nos da nos tranquiliza y nos da la paz de saber que estamos adorando al Dios verdadero. Ahora, ¿cómo nació Jesús? Leamos Mateo, capítulo 1. Ese es el nacimiento del Jesús histórico, porque el eterno siempre ha existido. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí sabe lo que significa Jesús, ¿verdad? Jesús significa Salvador en español. Así que el nombre lo estaba diciendo claramente. Pero aquí hay un asunto. Usted acaba de leer que José quiso dejar a María, porque él está ahí, en la cultura judía se acostumbraba a que se casaran y cada uno se iba a su casa y luego pasaba un tiempo y ya ellos se podían juntar. Era un poco así la cosa. Entonces José y María ya estaban casados. Y entonces cuando María le dice: estoy encinta del Espíritu Santo, José dice: y le cuesta. Y dice: ¿aquí qué pasó? Esta mujer tan pura, tan linda. No, yo creo que ella me traicionó. Y entonces se pone mal. Seamos honestos, ¿quién de nosotros no se hubiera puesto mal? Y ahora viene un ángel en un sueño y le habla. Y vamos a poner que sea usted, varón. Y se despierta el sueño y dice: sí, pero lo que yo estoy viendo es otra cosa. Pero la diferencia era otra. La diferencia es que José era del linaje de David. ¿Me escucha? La profecía decía que del linaje de David vendría el Salvador, el Mesías, el Cristo.
Y entonces José se sabía muy bien las escrituras. Los judíos eran muy prolijos en cuidar su genealogía, su descendencia y las escrituras. Las aprendían desde que tenían 12 y 13 años. Ellos comenzaban a aprender y eran realmente muy entendidos en la palabra. Fíjese usted que cuando Augusto César dice que hay que hacer un censo, ellos se van a la ciudad de Belén y Jesús nace en Belén. Pero si usted lee la historia, a Jerusalén le decían la ciudad de David. ¿Y por qué ellos no fueron a Jerusalén? Porque ellos sabían exactamente dónde había nacido David y ellos se fueron a censar en la ciudad de David, que es Belén. Ellos sabían todo. O sea, si usted comienza a analizar las escrituras, usted se da cuenta de que este pueblo era muy disciplinado. Es interesante, déjeme hacerle un paréntesis. Esta mañana leyendo el periódico, hay un articulista que no sé si será cristiano o no. Él dice que sí, pero no sé si es de la Navidad de esas con foquitos. Él dice que está comprobado científicamente que los judíos tienen el coeficiente intelectual más alto como pueblo que ningún otro pueblo. Y entonces él titula, ahí dice, la fe produce más inteligencia o más sabiduría. Y está comprobado científicamente que los judíos tienen mayor nivel intelectual que otras razas o que otros pueblos. Pero bueno, eso nada más como un paréntesis. Pero quiero decirle, los judíos sí eran preocupados por su relación con Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Así que José sabía muy bien que él era del linaje de David y sabía muy bien que del linaje de David tenía que venir el Mesías. Y él dice, pero yo no lo engendré. Pero él escuchó a María que dijo, esto es del Espíritu Santo. Entonces el ángel en sueños le corrobora, es del Espíritu Santo, no temas recibir a tu mujer. Y entonces él la recibe. Así que Jesús viene al hogar de José y María. Y José, pues, actúa como el padre terrenal de Jesús, ¿verdad? Y al final de lo que le leí, me parece que es el versículo 25, dice, pero no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Póngale atención a la palabra hasta. María tuvo una vida normal con su marido. No como quieren pintar algunos otras cosas. Mateo 13 dice que ella tuvo muchos hijos con José. Y la Biblia no miente, hermanos. La Biblia, si tiene que decir algo difícil, lo dice. Habla de la traición de Absalón a David, habla de muchas cosas malas, porque Dios está dibujando nuestra pecaminosa naturaleza heredada de Adán y Eva, para que nosotros entendamos que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Es crucial que usted reconozca que Jesús es Dios, que Él no vino a este mundo como cualquier otro y que Él no fue como cualquier otro, porque Él no ha dejado de ser, porque Él vive para siempre, porque es el único que ha vencido a la muerte, nadie más lo pudo hacer. Él resucitó y está vivo, y por eso sabemos que Él no es igual a nosotros y que nosotros jamás seremos igual a Él. Es crucial que reconozcamos que Jesús es Dios, pues solo así lo podemos hacer Rey de nuestras vidas. Reconocer a Jesús como el Señor del reino nos da el sentido claro para interpretar las Escrituras y escapar del error. Usted no puede buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Jesús, si primero no busca y encuentra al Rey del reino, al Señor del reino. Cuando encontramos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él,
nuestro arrepentimiento será real y el perdón de Jesús sobre nosotros aún más. De esta manera, nuestra vida se renueva y comenzamos a experimentar la vida del reino aquí mismo en la tierra. No necesitamos esperar morirnos para experimentar la vida del reino. Los que están en Cristo ya viven en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús decía, y el reino de Dios está entre vosotros? Le dijo a la gente en un discurso así, al aire libre. Porque estaba diciendo, hay algunos que ya pertenecen al reino y otros que no. Pero yo anhelo que todos los que estamos aquí, seamos del reino de Dios. Jesús es Dios y la Biblia lo dice. En Romanos 9:5 dice, Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. En Apocalipsis 19:16 dice, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Isaías 9:6, esa sí quisiera que la leamos juntos. Isaías 9:6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Está oyendo? Está clarísimo que Jesús vendría a este mundo y vendría de la forma más natural posible, es decir, naciendo de una mujer. Pero a mí me gusta mucho lo que escribió Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Miren lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero espérese, ya lo leí rapidito, pero ahora lo vamos a leer despacito. He aquí que una virgen concebirá. ¿Cómo hablamos? Aquí hay que prestar atención. Lo que está diciendo Isaías, una mujer sin tener marido va a dar a luz. No, eso no es posible. ¿Usted se imagina estos 750 años antes de Cristo? Seguramente le tiraron muchas cáscaras de guineo. Bueno, no sé si tenían guineo por allá. Bueno, de lo que haya sido, le tiraron tomates o lo que sea. Cállate, loco. ¿De dónde sacaste esa idea? Porque los profetas, los que hablan de parte de Dios, a veces parecen locos, pero están hablando de parte de Dios. No los falsos profetas. Por eso tenemos que discernir. Por eso necesitamos tener el Espíritu Santo para discernir este sí y este no. Pero aquí Isaías está diciendo, una mujer que no tiene marido va a dar a luz. ¡Qué locura! Pero sucedió. Dios anunció, quedó escrito y 750 años después, María concibe del Espíritu Santo. Y qué milagro tan portentoso. Pero ese milagro tan portentoso no hubiera tenido ninguna significancia si no hubiera la historia de lo que Jesús hizo sobre la tierra. Porque Él resucitó muertos, porque Él sanó a los enfermos, porque con 2 peces y 5 panes dio de comer a 5,000 personas, porque detuvo la tormenta, porque todo obedeció a su voz. Así es que hay demasiados milagros para ponerse escéptico y decir, pero a lo mejor alguien también lo podría hacer. ¿Qué tal tú? Si piensas así. Si tú piensas así, pues detén la tormenta si puedes. La próxima lluvia que ya mismo viene, a ver si que se detiene. Pero yo te voy a decir una cosa, en el nombre de Jesús sí puedes hacerlo. Cuando la iglesia estaba comenzando, esto fue casi 12 años atrás,
tuvimos una cena de Navidad en la casa de unos misioneros en Urdesa que nos prestaron su casa. Y como la casa no era tan grande, hicimos en el patio y pusimos mesas, parlantes y todo. Ahí vamos a tener tiempo de alabanza y a comer juntos y todo. Cuando eran como las 7 de la noche comenzó a caer una lluvia, mis hermanos, que para qué les cuento. Yo me metí en un cuartito que encontré por ahí y dije, Señor, detén la lluvia. No permitas que esto prospere. Toda nuestra celebración se va a venir al piso. Ayúdanos. Y comencé a orar, hermanos. Les digo de corazón. Yo creo que me faltaban que se me salgan lágrimas porque realmente tenía la confianza de que Dios podía detener la lluvia. Y ¿saben una cosa? Dios la detuvo, hermanos. Y tuvimos una celebración hermosa. Y cuando se terminó, cayó un chaparrón que ya te puedes imaginar. El que huye vive, dicen por ahí, ¿no? Bueno, tremendo, cayó una lluvia tremenda, pero ya cuando se terminó el evento. Habíamos invitado a mucha gente que no conocía a Cristo y necesitábamos hacer ese evento para que mucha gente conociera al Señor. Fue lindo. No sé si alguien se acuerda de ese episodio. Allá está Jenny, que sí se acuerda de eso. Sí, fue hermoso. Así que en el nombre de Jesús pueden pasar muchas cosas. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, ustedes se saben de memoria eso, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es imprescindible que una persona que quiera acercarse a Dios reciba a Cristo en su corazón. Aquí dice claramente que a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Como decía hace un momento, todos somos creación de Dios. En cierta forma, podríamos llamarnos hijos, pero no pertenecemos a la familia de Dios porque el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Pero si nosotros le recibimos y le creemos, entonces no volveremos a pecar y seremos verdaderos hijos e hijas de Dios. No solo necesitamos reconocer a Cristo como Dios, necesitamos hacerlo nuestro Señor. Necesitamos coronarlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. La semana pasada me parece que hablé de que nosotros los cristianos tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser hijos de Dios. El privilegio es que tenemos un Salvador y la responsabilidad es que tenemos un Señor. Significa un rey. Si usted no corona a Jesucristo como rey de su vida, usted va a hacer lo que le da la gana. Pero cuando usted lo corona como rey de su vida, usted siempre le dirá, Señor, ¿te agrada que haga esto? Bueno, piénselo usted. Al aceptar a Jesús en nuestra vida como el regalo más maravilloso y extraordinario que podemos recibir, se inicia una relación espiritual e íntima con Dios que reverdece todo nuestro ser. Las cosas viejas quedan atrás y comienza una nueva vida. Sentimos que realmente Dios nos perdonó y que no queremos lastimar ni en lo más mínimo nuestra relación con Dios. Porque ahora lo amamos por sobre todas las cosas. Porque Él es lo más importante en nuestras vidas. Porque hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu recobró vida y se comunica intensamente con Él. Esto nos llama a hacer frutos. Y la verdad, la mejor forma de hacer fruto en el reino de Dios es comunicarle a otro las buenas nuevas de Jesucristo. Hay algo que escribió Lucas en el capítulo 9, algo de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Lucas 9. Versículo 62. Dice así: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Así que Jesús no quiere que una mañana tú te emociones y digas, ay, gloria a Dios, yo quiero hacer la oración. La oración no va a cambiar tu vida. Debes hacerla, pero como producto de tu fe, no como producto de que tienes miedo de irte al infierno y la vas a hacer por cualquier cosita. No va a funcionar, igual te vas para la paila así. Esa no es la forma de acercarse a Dios. Hay que acercarse a Dios de todo corazón, porque si no, a la primera que veas una dificultad, vas a comenzar a mirar hacia atrás. Usted sabe cómo es el arado, ¿verdad? Que ponen dos bueyes y acá hay una cuchilla atada con unos palos, y entonces el arador agarra y va caminando y va marcando el camino para hacer surcos rectos. Pero si de pronto ese que está arando se olvida de que tiene que cuidar el camino, pues indudablemente su arado será infructuoso. Así que Jesús dice, si alguno que pone las manos en el arado mira hacia atrás, ya no es apto. Es decir, Jesús está pidiendo una decisión de vida de tu parte y de mi parte. No está diciendo, si unos cuantos meses puedes andar en el Evangelio y después te das unas vacaciones y después regresas y después vas. No. Eso es una mentira. Por eso hay algunos que se han inventado la palabra apartado. No existe. ¿Con Dios estás o no estás? El que no está conmigo contra mí es, dice el Señor. Es una decisión de vida lo que Jesús espera de ti y de mí. Un discípulo dejará a un costado todo a cambio de hacer la voluntad de Dios. Jesús espera que nosotros nos convirtamos a Él, es decir, que dejemos los errores de nuestra vida pasada y nos volvamos personas nobles, decentes, confiables, altruistas, íntegras, gente que haciendo el bien deja huellas sobre la tierra. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa que nunca podrás valorar más lo que otros te dicen frente a lo que Dios te dice. No hay forma de ser un discípulo de Cristo y amar la oscuridad más que la luz. En otras palabras, no existe un evangelio que lo podamos adecuar a nuestras necesidades. El evangelio va a incomodar tu vida. El evangelio te va a llamar a hacer cosas diferentes. Como por ejemplo perdonar a esa persona que nunca has querido perdonar. Jesús dice, perdona a tus enemigos, pero es que usted no sabe lo que me hizo ese. Jesús dice, no importa, perdónalo. Y si tú crees en Jesús, tú tienes que perdonar. Si tú no crees en Jesús, dices, no, yo hago cualquier cosa menos eso. Yo voy a ir a la iglesia, me voy a acompañar a los hermanos cuando evangelicen. No te servirá de nada. Te irás al infierno el día que mueras, porque no creíste en Jesús. Hay que confiar en Jesús de todo corazón, para que si Él dice que perdones, tienes que perdonar. Y tú caminas, y tú vas a darte cuenta que una vez que perdonas, eres más libre que nunca. A mí me pasó y creo que le ha pasado a todos. Jesús vino a este mundo para revertir nuestro camino al infierno. Ya estábamos camino al infierno y Él nos dio un camino al cielo. No vino a pedirnos un favor, por favor háganse cristianos. No, olvídese, Jesús no vino a rogarte eso. Jesús vino a hacerte un favor, a explicarte que vivir conforme a las costumbres del mundo no te llevará al cielo, sino al infierno. Vino a decirnos que con su ayuda podemos vencer al pecado y podemos vivir para su reino. De esa manera heredaremos vida eterna. Así como un día alguien fue usado para traerte a Cristo a ti, Dios quiere usarte a ti para que tú traigas a otro. Necesitas arrepentirte de verdad. Quiero traerles un par de pensamientos que leí de un misionero llamado George Patterson. Él dice, el arrepentimiento es algo más profundo que tomar una decisión. Una decisión tú la tomas todos los días.
pero tú te arrepientes de una vez por todas. ¿Oyó esa? Tú te arrepientes de una vez por todas. No es que te arrepientes y luego te desarrepientes. Ni existe esa palabra desarrepientes. Solamente arrepientes nomás. Así que arrepiéntete. Otra hermana escribió, arrepentirse es alejarse del pasado. Escucha, esto es muy bonito. Arrepentirse es alejarse del pasado y comenzar de nuevo, mirando toda la vida desde la perspectiva de Dios. Y la única forma en que tú mires las cosas desde la perspectiva de Dios es leyendo la palabra y haciendo su voluntad. Esa es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque Dios está en el trono y dice, si no hacen lo que yo quiero, los castigo. No, 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 no. Dios es humilde y es manso. Dios no es un ególatra. Dios sabe que estás caminando mal. Y dice, coge mi camino porque es el único camino que te va a traer salvación. Son cosas muy diferentes. La gente, cada ladrón juzga por su condición, dice un refrán, ¿verdad? Entonces a veces queremos juzgar a Dios, no nos atrevamos a eso. Eso es muy grande ya para hacerlo. Dejemos que alguien que conoce a Dios nos vaya guiando en los primeros pasos que demos como cristianos. La palabra de Dios es para leerla y obedecerla. No produce ningún efecto en nuestras vidas si se queda en nuestras cabezas. Debemos ir a la acción. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Así es que Dios quiere levantar un pueblo nuevo y grande sobre la tierra que exalte y glorifique su nombre. Si en tu vida hubo Navidad, debes vivir como discípulo del Maestro Jesucristo, el Rey y Salvador de nuestras vidas. Y si no has tenido un nacimiento real de Cristo en tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día en que podemos cambiar la historia de nuestra vida y nuestro destino eterno. El que no camina con Dios no puede ser parte del reino de Dios. Alguno puede decir, pero yo me porto bien, yo pago mis impuestos, no digo malas palabras. Usted puede decir todo lo que quiera, pero usted no es infalible. Y nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos, somos salvos por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Son dos cosas muy diferentes. Por usted y por mí, las cosas están perdidas. Pero Él nos llamó. Y si hoy estás aquí, es porque Dios ha puesto su palabra en tu corazón. Y anhelo que nadie quiera rechazar su palabra, porque no hay nada peor que eso. Así es que si hay alguien que necesita acercarse a Dios y recibir a Jesús en su corazón como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, permítame ayudarlo a orar, ayudarla a orar para que usted pueda caminar con Jesucristo. Si hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo, levante su mano. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo en esta sala, levante su mano. Bien, asumo que somos cristianos. Y me alegro que seamos cristianos. Pero me da pena que no hayan invitado a alguien que no conozca del Señor. Porque esto que Dios nos ha dado no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Y usted tiene que compartir su fe con los demás. Nunca olvide eso.
Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, ¿sí? Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú has venido a la tierra para redimirnos del pecado, Señor, para pagar el precio de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Y sabemos que vendrás otra vez, como tú lo prometiste, pero ya sin relación con el pecado, dice tu palabra. Vendrás para vencer a tus enemigos. Y no queremos vernos jamás como tus enemigos. Queremos vernos siempre de tu lado. Tal vez algunos no hemos comprendido tu propósito al nacer en este mundo. Y hemos dejado que estas costumbres de esta época de Navidad nos atraigan y nos hagan perder el verdadero sentido. Hoy nos reafirmamos, Señor, como cristianos que somos. Y hoy te decimos, transforma nuestras vidas, Señor. Nosotros nos sometemos a tu voluntad una vez más y declaramos que el Rey de nuestros corazones eres tú, que tú tienes el timón de nuestras vidas y que tú puedes llevarnos a donde tú quieras, porque nosotros descansamos en que tu voluntad es perfecta, buena y agradable. Gracias por este milagro maravilloso de habitar entre nosotros y ahora habitar en nosotros. Gracias, Dios bendito. Gracias porque tú eres el único que podías hacernos renacer. Y Cristo nació para hacernos renacer. Y somos nuevas criaturas por tu gracia. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.